Hola, yo soy Goretti Cázares y les doy la bienvenida al séptimo episodio de Comiendo Cultura, un proyecto de Fundarque MX en alianza con el Colegio de Cronistas de la Ciudad de México y en esta ocasión con la Sazón de Tlalpan. El día de hoy nos encontramos en el centro de Tlalpan, en la Ciudad de México, y nos acompaña el maestro Salvador Padilla. Él es economista e integrante del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Me da gusto estar aquí con ustedes, todo el equipo y contigo, Goretti. Bueno, vamos a comenzar esta plática con usted platicándonos un poco sobre quién es Salvador Padilla y cómo surge el interés por la investigación y la crónica sobre Tlalpan. Bueno, primero porque no soy de aquí, no nací aquí en Tlalpan, pero siempre me gustó este lugar y estoy aquí desde los 13 años, o sea, ya hace mucho tiempo, teniendo en cuenta que tengo 79 años, entonces la mayor parte de mi vida la he pasado aquí. Empecé a escribir después de mucho tiempo de andar subiendo y bajando cerros, porque aquí en Tlalpan hay muchos cerros. El mayor de todos, el Ajusco. Un buen día me pareció buena idea describir cómo y por qué había andado allá en las faldas del Ajusco. Y algo que me llamó poderosamente la atención es que allí había un volcán, el Xitle. Y luego hice la conexión de que el Xitle había expulsado toda esa lava que cubre lo que llamamos el Pedregal de San Ángel, que es donde está la ciudad universitaria y muchas colonias ahora. Entonces, las lavas del Xitle llegaron desde Coyoacán hasta Contreras, pasando por San Ángel. Entonces, para mí fue maravilloso poder llegar al Xitle y poder entrar a su cráter e imaginarme que de allí habían estado volando lava y piedras enormes, muy calientes, que acabaron con un pueblo que era Cuicuilco. Muy cerca de ese Cuicuilco está Tlalpan. Por lo tanto, ese hecho impactó incluso en el nombre antiguo de Tlalpan. Después de que llegaron los españoles, llegaron los frailes aquí a fundar una población católica, le pusieron San Agustín, y le dijeron Tlalpan. Dice, no me gusta Tlalpan, entonces pongo, me gusta de las cuevas. Entonces el nombre original de Tlalpan a partir de los españoles fue San Agustín de las Cuevas. Ya muchos años después se recuperó el nombre de Tlalpan. Entonces, ese es el tipo de explicaciones que yo me quise dar por escrito desde aquella época. Por eso empecé a escribir apuntes aislados, hasta que poco a poco fueron tantos los apuntes aislados que pude pensar en la posibilidad de hacer un primer libro. Y ya desde entonces sigo escribiendo sobre Tlalpan. Muy bien, ¿y qué acerca de este libro que usted escribió, qué nos puede contar de su contenido en términos generales? En términos generales, bueno, pues para la gente que quiera saber lo que es Tlalpan, pues primero explico su nombre, por qué antes San Agustín de las Cuevas y por qué ahora Tlalpan. Y eso tiene que ver con un episodio de la historia de Tlalpan. Después de la guerra de independencia, pues tuvo gobiernos ya no dependientes de la corona española, sino de la naciente. Bueno, primero fue imperio con Agustín de Iturbide, pero después, y a partir de entonces, fue república. Entonces allí en ese libro se explica por qué dejó de ser San Agustín de las Cuevas y volvió, porque dijo el gobernador de entonces, que había investigado, que San Agustín de las Cuevas antes se había llamado Tlalpan. Entonces emitió un decreto por el cual se declaraba, ya tenía categoría de ciudad, entonces era la ciudad de Tlalpan.
Bueno, y vamos a develar el secreto de por qué dejó de llamarse San Agustín de las Cuevas en Tlalpan. El señor era gobernador del Estado de México y Tlalpan pertenecía al Estado de México. El Distrito Federal era apenas un círculo de diámetro de 16 kilómetros, 8 kilómetros a partir del Zócalo para donde se mirara, eso era el Distrito Federal. Tlalpan quedaba fuera de esos 8 kilómetros de radio, o sea, 16 de diámetro, quedaba fuera, entonces seguía perteneciendo al Estado de México. Entonces Tlalpan, como capital del Estado de México, adquirió el rango de ciudad y recuperó su nombre antiguo según este gobernador, Lorenzo de Zavala. Interesante esta pues, breve historia que nos cuenta de pues, el origen de Tlalpan y justo hablando de la zona, ¿cómo describiría usted la evolución a nivel ciudad y a nivel también cultural, a nivel arquitectónico de lo que es Tlalpan? Inicialmente cuando logramos la independencia, hay todo el movimiento aquel político para nombrar de la nueva república una capital federal. En ese momento el Distrito Federal entero pertenecía a la entidad llamada Estado de México. Cuando en 1824 se determina que va a haber una zona que va a ser capital federal y que se va a llamar Distrito Federal, entonces resulta que la Ciudad de México hasta ese momento había sido capital federal, recién nombrada, pero también capital del Estado de México, nada más que ya le habían quitado al Estado de México ese círculo de 16 kilómetros de diámetro. Y no hubo problema al principio, pero después los diputados federales empezaron a urgir a los diputados del Estado de México a que ya se consiguieran una capital, porque no podía haber capital del Estado de México en el Distrito Federal y al mismo tiempo ser capital federal. Y votan los diputados del Estado de México, bueno, pues ¿a dónde nos vamos? Y eligen una ciudad un poco más cercana al Distrito Federal, que era Texcoco. Texcoco lo nombran capital del Estado de México, pero el gobernador, cuando llega a hacer la primera visita a Texcoco, de inmediato dice, no, yo aquí no vengo, porque Texcoco es una ciudad polvorienta y fea. Oiga, ¿y a dónde nos vamos? No, pues dicen que hay una población muy bonita al sur del Distrito Federal, es Tlalpan. Entonces, Tlalpan estaba alejado de la capital de la Ciudad de México, que era la capital federal. Entonces, la Ciudad de México pues era pequeñita, ¿no? Tendría 250,000, hacia digamos finales del siglo XIX éramos 370,000 en la Ciudad de México, o eran más bien, todavía no nacíamos nosotros. Pero a poco la concentración de las actividades y la concentración del poder político en la Ciudad de México fue atrayendo núcleos, las guerras también. Era más fácil defenderse de una guerra como población que queríamos vivir en paz en la Ciudad de México que en alguna de las ciudades pequeñas o de los pueblos pequeños. Entonces mucha gente por razones de seguridad empezó a engrosar la población de la Ciudad de México. Y poco a poco la Ciudad de México fue como pulpo extendiendo sus tentáculos. En determinado momento pues las poblaciones que estaban cerca las absorbió, por ejemplo Iztacalco o Santa Anita, que estaban
fuera de la Ciudad de México, miró hacia el otro lado y engulló a Tacuba, por ejemplo. ¡Ay, a Tacubaya! Entonces teníamos que haber previsto en esa época que iba a llegar un día en que iba a embullir ciudades tan lejanas, lugares tan lejanos como Tlalpan o Xochimilco. También hay muchos antiguos pueblos que ahora son parte, no estrictamente de la Ciudad de México, que está delimitada territorialmente en documentos, pero sí en su funcionalidad. Ya formaron parte de la concentración de las actividades económicas, pues sí, regían podían regir los destinos de la población que estaba en las ciudades, en los pueblos del Distrito Federal. Ahora somos Ciudad de México. Entonces, si Tlalpan fue una ciudad satélite, un pueblo satélite, históricamente, ¿cuál ha sido la importancia o la relevancia de Tlalpan respecto al Distrito Federal, ahora Ciudad de México? Por ejemplo, cuando la guerra con Estados Unidos, sabemos que la guerra de 1846-1848 comenzó con las tropas de Estados Unidos atacando por el norte a México. Cuando comenzó la guerra, ya habían tomado incluso California, muy lejano de Texas. Cuando vieron que ya habían perdido tanto tiempo, se acercó el general Winfield Scott y le dijo al presidente de los Estados Unidos: señor, dice, ¿por qué estamos atacando a México por el norte? Entonces, pues, ¿qué plan tienes tú? Dice, pues es más fácil atacarlos si seguimos la ruta que siguió Cortés. ¿Cómo? ¿Cortés? ¿Y quién es ese? ¿Quién será ese Cortés? El que conquistó, el español que conquistó a México. Pues bueno, ¿y por dónde entró? No, pues tomó primero Veracruz y de ahí nada más tuvo que recorrer un poco más de 400 kilómetros y ya tomó la Ciudad de México. Autoriza al general Winfield Scott y entonces empieza a atacar el puerto de Veracruz, lo toma. Los veracruzanos se defienden, pero no tienen muchos recursos, entonces con relativa facilidad toman a Veracruz. Posteriormente empiezan a avanzar y en abril, por ahí por una fecha cercana al 20 de abril, toman la siguiente ciudad, que es Jalapa, por errores de nuestro presidente general Santana. Una vez tomado Jalapa, ya no hay fuerzas que se le opongan y entonces llegan las tropas de los Estados Unidos y se instalan en mayo, pero curiosamente allí como que se inmovilizan y no salen de allí, de ese lugar, hasta agosto, hasta principios de agosto. Y el 9 de agosto entran a la Ciudad de México, o sea, salen unos días antes, un par de días antes, y como vienen de Puebla, entonces atacan por el oriente de nuestra ciudad. Pero a lo que atacan los mexicanos es a las fuerzas exploradoras. Entonces las fuerzas exploradoras se dan cuenta de que hay una montaña que está fuertemente artillada y regresan con el general Winfield Scott y le dicen: señor, tiene allí un cerro completamente artillado. ¿Y qué cerro es ese? Es el cerro del Peñón, el Peñón Viejo. Entonces, ¿qué alternativa hay? Darle la vuelta al lago de Texcoco, entrar por Teotihuacán y atacar a la ciudad por el norte. Y por el sur, pues está todo muy pantanoso, señor. Pero de todos modos elige el camino del sur. Entonces toma Ayotzingo, luego toma Tullehualco, luego toman. Por esa ruta llegan a Xochimilco, llegan a Tepepan
Y ya Tepepan está aquí a unos 3 kilómetros, 3, 4 kilómetros. Entonces, llegar a Tepepan es llegar a Tlalpan. Entonces llega a Tlalpan y lo toman porque no tiene defensa Tlalpan. Salen 36 personas a defender Tlalpan contra 12,000 que vienen en el ejército. Y aquí tienen la alternativa de atacar por la hacienda, la antigua hacienda de San Antonio Cuapa, que está artillada, o atacar por el Pedregal de San Ángel. Ahí en ese lugar, el general Valencia defiende braviamente ese punto y están a punto de detener al ejército de los Estados Unidos allí. Se pasan todo el día y tienen que interrumpir como a las... ya empieza a oscurecer, entonces las fuerzas se separan y esperan que llegue el otro día. Y como los Estados Unidos cometen también otro error, que es mandar una parte de su ejército para que ataquen por San Jerónimo a las fuerzas del general Valencia, entonces el ejército de los Estados Unidos queda en el terreno dividido y se le puede atacar por la espalda porque de aquel lado están las tropas del general Pérez, pero el general Pérez es mandado por el general Santana y Santana no quiere enviarle ese auxilio para acorralar al menos esa parte del ejército de los Estados Unidos, porque el general Valencia es su enemigo político. De hecho, le ha mandado mensajes al general Valencia de que se retire de Padierna, ese es el nombre del rancho donde estaba asentado el general Valencia, el rancho de Padierna. Dice, no, díganle a ese general que yo mando que se regrese, que salga de allí. Y el general Valencia dice, no, yo me voy a quedar aquí por patriotismo, porque aquí hemos encontrado que se puede vencer al ejército de los Estados Unidos. Total, en la noche de ese día, que es el 19 de agosto de 1847, cae un aguacero de los más terribles. Al otro día comienza la batalla muy temprano, a las 5 de la mañana empiezan los Estados Unidos a atacar. Y los mexicanos empiezan a defenderse, nada más que al tratar de responder con sus fusiles viejos, como les decían, fusiles que tenían una cazoleta, donde la llenaban con pólvora y le ponían la munición acá y disparaban. Los Estados Unidos traían rifles de repetición. El inconveniente que tienen los fusiles de calzoleta es que la pólvora se les puede mojar y con el aguacero la pólvora se les ha mojado. Entonces ya no pueden responder los mexicanos a la batalla, en la batalla de Padierna, las fuerzas de Estados Unidos, y son vencidos en Padierna. Entonces, pero estos soldados han acampado en Tlalpan. Allí habían acampado 2 días antes, se rehacen, logran con la fruta de sus huertas y con los alimentos que tienen ahí rehacer sus fuerzas y luego avanzar hacia Padierna. Si se hubiera vencido a los norteamericanos en Padierna, se hubiera vencido a las fuerzas de los Estados Unidos en Tlalpan, hubieran estado acorralados. Sentimos que episodios como ese nos hacen mexicanos, pero con la sal de Tlalpan. Creemos que en todas partes por donde fue atravesando el ejército de los Estados Unidos se encontró fuerzas que atacaban como mexicanos, pero con sentido, por ejemplo, jalapeño, ¿no? Con sentido veracruzano. No somos, no somos patriotas,
mexicanos, pero con ese sabor tlalpeño. Qué bonita historia la que nos cuenta. Pues para la historia mexicana un poco agridulce, ¿no? Pero también es Sí, parte de la historia de Tlalpan y del lugar donde nos encontramos hoy. Hablando acerca de la historia y que también es parte del patrimonio inmaterial y cultural de la zona, ¿por qué cree que es relevante esta recuperación o esta difusión del patrimonio urbano, arquitectónico y cultural de la zona de Tlalpan? bueno, conozco una ciudad de Estados Unidos, está a las orillas del río Potomac, como lo está Washington, D.C., y ahí se les ha hecho importante recuperar a la ciudad de Alexandria como con su sabor antiguo, ¿no? O sea, está reglamentado que los edificios no pueden ser construidos de tal o cual material, sino tienen materiales específicos para construir o reconstruir partes de ese. Me imagino que es un centro, no creo que conozca yo toda Alexandria, sino que es como un centro intocable. Uh-huh. Aquí yo no entiendo a los mexicanos como a nuestros pueblos como este que tienen algo de particular. De repente llega una empresa inmobiliaria y dice, es que yo ya compré este lugar y por lo tanto destruyo esta casa que está dentro de mi propiedad y las huertas también las destruyo. Yo creo que ese es destruir el patrimonio. Yo creo que nos falta afianzar nuestras leyes para proteger nuestro patrimonio de mejor manera. Uno de los tesoros de Tlalpan es, además de su parroquia, tenía 6 capillas, de las cuales nada más nos queda una, se llama Amachalco, a 3, 4 calles subiendo hacia arriba, edificada obviamente por manos indígenas, y los adornos del frente son una muestra del arte indígena en cantera. Bueno, tenemos la parroquia se ha respetado, pero se ha respetado parcialmente. Originariamente el terreno de la parroquia era toda la manzana, ahora ya, bueno, pasamos por la guerra de reforma y hubo muchos problemas entre la religión y la república, y las cosas sucedieron así, pero bueno, se ha respetado la mitad de lo que era la parroquia. Pero el resto de las fincas, si el capital privado hubiera tenido posibilidad, hubiera destruido todo. Y del Tlalpan, patrimonio que hubiéramos conocido, que le hubiéramos heredado a nuestros descendientes, hubiera sido un Tlalpan con casitas de 100 por 100 metros, ¿no? En lugar de las fincas que teníamos aquí, de 5,000 metros, de 7,000 metros, de 10,000 metros, de 20,000 metros y hasta de 40,000 metros. Entonces, eso es lo que se perdió. No sé cómo se tendría que arreglar esto dentro de un esquema capitalista, pero no hay derecho a que se vayan perdiendo todas esas fincas hermosas que nos hablan, en este caso ya un pasado hispano-mexicano, pero pues que es lo que le queda a un país mestizo como el nuestro, ¿no? Pues son sus tesoros mestizos también, o indígenas, porque también queda mucho del tesoro indígena que es patrimonio nuestro. Ahora, hablando de patrimonio, a modo de reflexión final, ¿qué relación cree que tiene la zona de Tlalpan con su arquitectura y también la gastronomía, que finalmente la gastronomía forma parte del patrimonio de una zona? Sí, bueno, la gastronomía de las localidades
surge del aprovechamiento de los recursos alimenticios. Por ejemplo, se ha perdido mucho de la gastronomía acuática, de los productos acuáticos por la desaparición de... Eran 5 lagunas en la cuenca del Valle de México. Al final lo que conocimos algunos fue Xochimilco, una partecita pequeña de Mixquic o de Tláhuac, y la parte de la laguna salada del lago de Texcoco. Entonces, al perderse todavía por allá en Texcoco, todavía los antiguos pescadores todavía hacen reuniones para recordar que allí llegaban las lanchas a soltar el pescado que habían capturado en la mañana en la laguna. En Xochimilco, pues era más claro, todavía va uno al mercado y ve uno cómo cocinan unos peces grandes y le ponen encima de muchas verduras y saborizantes naturales. Entonces ese pez pues ya se come nada más en Xochimilco, pero pues estamos de ver que esa gastronomía también va siendo objeto de desaparición. En Milpalta, en Xochimilco, lo que no se producía en la laguna, se producía en la milpa. Entonces, lo de la laguna eran las chinampas, que se sembraban allí y tenían, eran extremadamente productivas, porque no necesitabas regar una chinampa, el agua la absorbían, el agua de la laguna. Entonces tenían varias cosechas al año. Si perdemos lo que queda de la laguna, perdemos toda esa gastronomía, los productos que producen las chinampas actuales se ponen en riesgo, y entonces tenemos que alimentar a la gran Ciudad de México con productos traídos cada vez de más lejos. E indudablemente esos sabores se perderían para siempre. Una tragedia incluso ecológica, ¿no? Porque cuando se pierde una especie, como estamos encadenados, nosotros no sobreviviríamos sin los productos animales o vegetales que consumimos, ¿no? Entonces, si hacemos que se pierdan esas especies de Xochimilco, pues ni siquiera nos damos cuenta del valor vital que perdemos allí. Claro, y también se pierden usos y costumbres de la misma cocina. Se pierden usos y costumbres, sí. Entonces, por ejemplo, se me ocurrió ahorita la danza del venado en Sonora, ¿no? Si ya no hay venado, entonces la danza del venado ya es una danza artificial, ya perdió el contacto con la naturaleza, porque ya no hay venado, ¿no? Aquí todas las danzas que tienen que ver con el agua perderían su sentido absolutamente. Entonces tendríamos que inventar nuevas danzas, ¿no? Pues ojalá que no, ojalá que pues, la gente pues tome conciencia y conocimiento del patrimonio no solamente inmueble que tiene a su alrededor, sino también de la historia y también de la gastronomía que lo rodea, pues para que genere esa conciencia, ese sentido de pertenencia y de cuidado con el patrimonio. Bueno, estábamos hablando de que estamos en una economía capitalista, ¿no? Que tiene sus derechos. Obviamente debió haber habido ganancias en pasar de un régimen feudal a un régimen capitalista inicial, pero yo creo que una de las leyes de la economía capitalista es la acumulación de la riqueza para producir más riqueza. Sería como la síntesis. El oro y la plata no me sirven si no compro maquinaria y produzco algo útil para el hombre, ¿verdad? Entonces,
El capitalista en eso gana dinero y hace que esa acumulación originaria que lo obtuvo, a veces con el despojo de los demás, ¿no? Pero bueno, esa acumulación originaria aplicada a la industria hace que ese dinero se multiplique allá. Y entonces el capitalista va creciendo. Pero aquí ya el capitalista no está creciendo, ya no está mirando crecer, sino acumular más y más y más y más. Entonces, el capitalismo surgió como una necesidad de la humanidad para lograr un mundo mejor. Pero ahora resulta que el capitalismo ha sido tan voraz que ahora es un capitalismo que yo creo que nos permite que nos devoremos unos a otros. Y si el capitalismo mismo quiere sobrevivir, yo creo que tiene que repensar las reglas y poner trabas a la acumulación o no digamos a la falta de reparto de la riqueza. Debe haber formas de hacer que la riqueza sea para el género humano, no para unos cuantos privilegiados del género humano. Muchas gracias, maestro, por esta reflexión que nos hace y también por la historia que nos cuenta de Tlalpan y también la reflexión que nos genera hacer sobre el patrimonio que tenemos en la ciudad, no solo inmueble, sino también ahora natural, que también, como lo decía, forma parte de la gastronomía, ¿no? Le agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta ocasión en el centro de Tlalpan, aquí en la Sazón de Tlalpan, y esperemos que le haya gustado mucho esta visita. Sí, me agrada, sobre todo cuando hay posibilidades, pues de dar un mensaje para que repensemos las cosas, ¿no? Yo con esto no digo yo soy el que tiene la razón, sino soy simplemente una persona que ve las cosas con otros ojos porque pues ya hemos visto cómo era la realidad en el pasado, ya hemos visto que avisoramos algo no muy agradable que viene a futuro. Y nuestro interés sigue siendo ver a futuro porque pues ahí está nuestra familia y ya ampliándolo nos preocupa el ser humano. Claro. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos hoy. Ahora nos encontramos con Carmen Cruikshank. Ella es encargada de la sazón de Tlalpan. Platíquenos quién es usted y qué hace acá en el restaurante. Bueno, yo soy Carmen Cruikshank, soy la creadora de este concepto, que es un concepto de desayuno buffet, comida buffet, y en la noche tenemos una carta pequeña, pero para la cena. Entonces, es un concepto muy ambicioso porque hemos querido tener una serie de elementos de la cocina mexicana. Durante 6 semanas no repetimos el menú. Esas 6 semanas tenemos un menú diferente cada día. Solo los domingos tenemos un clásico mexicano que es sopa de tortilla, arroz rojo, nopales en salsa de chiles. Entonces la gente tiene una opción diaria para venir a comer aquí porque todos los platillos son diferentes todos los días. Y luego, ¿de dónde surge esta idea de la sazón de Tlalpan? O sea, ¿cómo se origina? ¿Por qué se origina? ¿Cómo ha ido creciendo? Sí, bueno, nosotros somos 3 generaciones de cocineras de cocina mexicana. Mi abuela era maestra de alta cocina mexicana. Mi mamá era una cocinera maravillosa, tuvo un restaurante, se llamaba Las Delicias de la Abuela, y de ahí surge después de varios años la sazón de Tlalpan, ¿no? Y entonces cocinamos muy parecido, cocinamos las recetas de la abuela originales, pero de manera más práctica, más fácil. Entonces, pues nos hemos ido enriqueciendo con
otro tipo de conceptos como la cocina asiática, que de repente hay algunas cosas que le podemos incluir al buffet, ¿no? Y los caramelos que son tan mexicanos, también los utilizamos constantemente en la sazón. Entonces se puede decir que también los platillos tienen esa tradición familiar, ¿no? Claro, la cocina es realmente como cocinaba mi abuela, es como cocinamos en la sazón. ¿Y qué intenciones tienen con sus platillos? ¿Qué especialidades hay por acá? Pues mira, tenemos cocina mexicana contemporánea, digamos, porque hay ingredientes nuevos que le ponemos a las cosas, pero son platillos originales de la cocina mexicana, ¿no? Entonces casi todo es cocina mexicana contemporánea. Sí. Y sobre el restaurante, ¿qué nos puede decir sobre el ambiente? ¿Qué nos puede ofrecer la Sazón de Tlalpan? Bueno, mira, la Sazón es un lugar muy acogedor, pero además es muy camaleónico, es muy iluminado de día y de noche es oscuro, a la luz de la vela puedes cenar o tomarte una copa de vino o una chapata, una tabla de queso. Somos un concepto que nadie ha podido replicar o que lo pueden replicar, pero no es lo mismo. O sea, nosotros empezamos con la bohemia en las tardes y en las noches. Ahora tenemos música a mediodía y en la noche siempre. Tenemos trovadores. Y entonces este es un lugar donde puedes venir a escuchar música y a tomarte un vino y a cenar rico. Claro, y también un ambiente muy familiar, muy romántico, muy íntimo, ¿no? Muy acogedor. Entonces, pues muchas gracias por recibirnos acá, por la atención y también el espacio y esto que nos cuentas sobre el restaurante. Pues aquí estamos para servirles, los esperamos en la Sazón de Tlalpan, no los vamos a defraudar. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por habernos acompañado en el 7º episodio de Comiendo Cultura, un proyecto de Fundarca MX en alianza con el Colegio de Cronistas de la Ciudad de México y en esta ocasión con la Sazón de Tlalpan. Esperamos que les haya gustado y se animen a visitarlo y probar su comida. Yo soy Goretti Casares Onofre y les esperamos en el siguiente episodio. Gracias.